Bueno, bienvenidos a otra sesión de etnodoxología. Esta es la sexta sesión que hemos tenido desde que iniciamos el curso. Y aunque no hemos terminado completamente la parte de etnografía de la música, vamos a iniciar hoy eh, una introducción a la organología bíblica, que creo que vamos a encontrar muy interesante, y vamos a dar como un inicio bíblico antes de llegar a esta parte. Quizá voy a subir a la web eh, el fin de la parte de etnografía de la música. Si no, lo vamos a continuar en la próxima lección. Hoy es el día 19 de abril 2017. Teología bíblica de la música, el reino de Dios y las artes. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión un diagrama que he adaptado del libro, un libro que tengo, que es un manual de etnodoxología, quizá la única manual de etnodoxología, porque es una ciencia muy en crecimiento y dando arranque, pero lo he adoptado para nuestro uso y creo que es más bíblico y más afín de lo que hemos venido hablando. Lo estoy llamando el puente del tabernáculo de David. Este modelo me gustó, no exactamente como planteó el autor, porque creo que los autores del libro, como que la parte que falta en su conocimiento de la etnodoxología es precisamente la teología del tabernáculo de David. Entonces, lo que he hecho es adaptar este modelo de puente, un puente de suspensión, que creo que nos sirve a la luz del tabernáculo de David y a la luz de la etnodoxología que queremos hablar hoy. Y creo que pueden notar, déjenme poner la cosa para señalar. El puente va en esta dirección, el tráfico. Ahorita vamos caminando desde la iglesia de los Hechos hacia completar la gran comisión y la segunda venida. El autor de este modelo enfatiza flexibilidad de forma, y este tipo de puente es precisamente su ingeniería. Los cables de suspensión permiten que al calentar el puente, enfriar el puente o recibir choque con viento o terremotos, el puente puede ser muy flexible, puede brincar, puede moverse bastante sin colapsar. Entonces tenemos lo que ellos llaman flexibilidad de forma. Y creo que era muy atinado a la luz de la tienda de David, porque precisamente la tienda de David es una forma de adoración bastante flexible, pero no solo de adoración, no solo de cultus o de momento de adorar al Señor, porque si recuerdan las lecciones anteriores, hablamos de que el tabernáculo de David tiene que ver con el trono davídico, que tiene que ver con el el reino de Dios, y por otro lado, principios que nos guían sobre el culto y la alabanza, la acción de gracias, el tabernáculo de David en sí,
y lo que contempla como modelo para la iglesia neotestamentaria. Entonces tenemos el trono de David y su reino y su tabernáculo de adoración. Ahora tenemos en el lado de esta columna, en el lado a la izquierda, tenemos constantes bíblicos. Y ellos ponen Hechos 2, 42 y 46 al 47, que tiene que ver con, bueno, si quieren vamos a leer el texto, si tiene su Biblia ahí, que creo que es más apropiado para nuestros fines en el campo de principios bíblicos. El libro de Hechos, capítulo 2, 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entonces la enseñanza bíblica, en la comunión unos con otros, la relación entre los creyentes, el partimiento del pan y en las oraciones. Para mí estos son principios bíblicos. Y quiero reflejar más bien en el lado de constantes bíblicos la ley de Dios, los 10 mandamientos y todo Torah, el Antiguo Testamento y toda la Biblia como la ley de las naciones. Es el yugo y es el material bíblico, los mandamientos de Dios que debemos discipular las naciones para que las naciones, como dice Pablo, obedecen la fe. Para mí estos son los constantes bíblicos. Esta cosa quiere moverse automáticamente. En la otra estructura de soporte tenemos principios bíblicos. Los principios bíblicos del tabernáculo de David son derivados de la ley y vienen de los profetas y apóstoles. Algunos dicen que los profetas todos son comentarios sobre los 10 mandamientos. Y obviamente se resume toda la ley de los profetas en los 2 mandamientos. El mandamiento de amar a Dios y el otro mandamiento de amar al prójimo. Entonces, cuando examinamos este modelo y el modelo de la iglesia neotestamentaria y todo lo que estamos haciendo en discipular las naciones, vamos a ver constantes bíblicos, la ley del Señor y su temor permanece para siempre, según Salmo 19, y los principios bíblicos nos guían para discipular las naciones. Y el modelo de tienda nos libera de una estructura tipo templo que es muy rígido, demasiado formal, y desgraciadamente la iglesia sobre los siglos, especialmente la iglesia católica, pero hasta cierta medida la iglesia protestante, han seguido formas rígidas, de liturgias rígidas, reglas rígidas, que no permiten la entrada transcultural y la adaptación transcultural de las naciones. Entonces, este modelo de puente de suspensión me gusta mucho porque es flexible, informa, es leal a los constantes bíblicos. O sea, no hay una
fluidez sincretista, porque somos muy leales a la ley del Señor y tenemos que usar esta ley para discipular las naciones. Pero hay principios bíblicos que nos va a guiar, y especialmente en el tema nuestro, que es la etnodoxología. Los principios bíblicos vamos a encontrar en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, con las tradiciones de los apóstoles, pero especialmente, y esto repito, es la tragedia hasta el día de hoy en cuanto al culto y la música y la transculturalidad de la iglesia, es no comprender el modelo del tabernáculo de David. Y creo que la parte de su reino da balance, porque desgraciadamente la iglesia tiende a enfocarse en sí. El nexo de todo lo que hacemos es el culto, pero el culto es solo una reunión de celebración. No, el nexo de todo lo que hacemos es el discipulado de la nación. La adoración del rey es parte muy importante, la alabanza, el arte y todo eso, pero el enfoque es para que todas las naciones puedan entrar y pasar por la puerta de la fe y adorar al rey y estar con él y que la nación sea transformada a través de estos constantes bíblicos de su ley y los principios bíblicos. Entonces creo que esto nos da un modelo hasta mejor que el modelo en el libro que tengo, porque aplicamos el modelo del tabernáculo de David. Entonces tenemos el trono y el reino, y agrego, al discipular la nación, queremos poner tapanta bajo su señorío, como hemos venido mencionando en los seminarios en Nicaragua y también aquí en Costa Rica, en Renuevo, lo que llaman las 12 esferas de transformación de la cultura, 12 fuentes, 12 columnas, 12 frutos de transformación. Y en el otro lado, la adoración bíblica. Juan 4 dice que el Padre busca adoradores en espíritu de verdad. Y vamos a ver hoy parte de la tragedia de este adorar en espíritu. La verdad tiene que ver con los principios bíblicos de la ley bíblica. El espíritu tiene que ver un poco con la libertad en el espíritu, la libertad cultural para administrar música autóctona con una amplia gama de todos los instrumentos del mundo. En algún momento podrían ser aplicados en diferentes contextos. Géneros de música muy variadas, y el gobierno eclesiástica autóctona, no foránea. Bueno, con esta pequeña introducción y recordatorio bíblico, vamos a entrar al tema de la organología bíblica, los instrumentos musicales de la Biblia. Cuando estudiamos este tema, vamos a ver que hay, hasta el día de hoy, yo creo que hay malas interpretaciones, no tenemos conocimiento por ciencia absolutamente cierta, exactamente todos los instrumentos que usaba David, y hasta hay un poquito de dudas sobre cómo traducir algunas de las palabras bíblicas que nos da trasfondo de los diferentes instrumentos.
creo que hoy pesqué un error grave de traducción y revela un punto muy importante cuando estudiamos la palabra. Hay un principio de hermenéutica que se llama la mención completa. Si quiero interpretar una palabra en la Biblia, un concepto en la Biblia, tengo que ver lo que llamamos en la hermenéutica, en la interpretación, toda la mención de esta palabra o este concepto desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto nos va a dar un mejores criterios para interpretar, traducir la palabra y para interpretar la palabra. Y me parece que hay hasta el día de hoy todavía algo de ambigüedad sobre los diferentes instrumentos musicales. 1 Corintios 14, 7 al 10 dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Interesante, Pablo menciona sonidos, menciona varios instrumentos, la trompeta, la flauta, un instrumento de cuerdas, las voces, los sonidos. Y su propósito es alguna comunicación, no es simplemente sonidos al aire. Dice en 1 Crónicas 14, 7 que David, además de 4,000 porteros, puso 4,000 para alabar al Señor, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. David, wow, esta cosa hoy está un poco viva, se me cambia sin que yo haga algo. Creo que esto no significa que David inventó 4,000 diferentes instrumentos, pero interesantemente David mandó hacer y posiblemente David mismo fabricó algunos instrumentos. Sabemos que él tocaba instrumentos y se dice, porque el hombre, quizás su mentor mayor fue Samuel, y se dice que los hijos de los profetas, para ser miembro de los hijos de los profetas, uno tenía que tocar algún instrumento bíblico, algún instrumento de música para ser miembro de las hermandades o de los grupos de discípulos de los profetas, los hijos de los profetas. Entonces, los hijos de los profetas ya estaban usando en su culto, en su andanza, para entrar en el Espíritu, estaban usando diferentes tipos de instrumentos y alabando al Señor. Y cuando David entra en el orden del tabernáculo de David, dice que puso 4,000 para alabar al Señor, con muchos diferentes instrumentos posiblemente. Y yo me imagino que instrumentos que él había traído de los filisteos, de los cananeos, de los moabitas, no necesariamente instrumentos que solo Israel habían inventado. Solo quiero proponer esto.
Randy, disculpa, esa cita se refiere a 1 Corintios No, Crónicas. Primera Crónicas. Crónicas. Primera Crónicas 14. Categorías de instrumentos en la etnomusicología moderna. ¿De dónde viene el concepto de la organología moderna? Bueno, según los estudios pretorios, intituló el segundo tomo de su tratado Syntagma Musicum en 1618 y lo intituló De Organografía. Posiblemente es uno de los primeros tratados que empieza a tratar, y nota cuán tardío es, 1618. El término viene del griego organon, que significa herramientas o instrumentos, y en latín organum, de organa, se usa para describir ciertos aspectos de música instrumental. Interesante que San Agustín, en su comentario sobre el Salmo 150, el instrumento musical fue denotado como instrumentum en latín, y la edad medieval con la frase instrumentum organicum. Y debido al uso litúrgico del canto gregoriano, que en español podríamos llamar un estilo de canto llano, no es exactamente un cántico, un canto como cantamos con hoy en día, sino es un chant o canto llano en español. Y en vez de los instrumentos musicales, están solo cantando con voces. Y hasta el siglo XVI o XVII, que en las obras occidentales sobre los instrumentos empezaron a aparecer. ¿Por qué esto? Y aquí anoto yo, qué tragedia, error hasta el día de hoy no hacer exégesis del tabernáculo de David, empezando con los dos capítulos claves, Hechos 15, que comprueba el nexo entre el tabernáculo de David, y Amós 9. Y debido a que la Iglesia Católica prácticamente eliminaba el uso de los instrumentos, y los monjes solo cantaban el canto llano, y que llegó a ser el canto gregoriano, no tenemos mucho, los intelectuales, los que sabían leer y escribir, muchas veces eran del clero o de los monjes, y trágicamente la música no se desarrolla en el sentido del estudio de los diferentes instrumentos hasta el siglo XVI o XVII. Eso para mí es increíble, y su raíz es la falta, una vez más, y cada vez más me vuelvo a la Biblia y la teología bíblica, porque todo está en la Biblia, y por no estudiar la Biblia, por no estar pegado a la Biblia, no estamos viendo muchas cosas, y hasta el día de hoy cometemos muchos errores y trágicos. Los instrumentos musicales fueron eliminados en la Iglesia Católica. En el siglo XIV, toda clase de instrumento empezó a aparecer, pero en la vida secular. Cuerdas, vientos de madera, percusión de toda clase,
violines, violas, arpas, salterios, laúdes, trompetas, tambores, símbolos. Hay como una explosión, pero notablemente en la parte secular. Esa es la tragedia de la música eclesiástica. Hasta el día de hoy hay denominaciones, creo que hay una variedad creo que se llama Iglesia de Cristo, no sé, no estoy exactamente seguro que tienen una teología que absolutamente hasta el día de hoy elimina el uso de los instrumentos musicales. Me van a perdonar porque estoy con un gripe terrible que me cuesta hasta hablar. Lutero era diferente, gracias a Dios. Lutero tocaba laúd. Lutero animaba el canto y el uso de los instrumentos en la música. Mi teólogo quizá uno de mis teólogos favoritos, aún más que Lutero, pero no en este campo, trágicamente Calvino desaprobó de himnos humanos y no permitió la música instrumental en las iglesias de Ginebra. Se opuso a la polifonía o partes armónicas. Bajo Calvino los órganos fueron destruidos de las iglesias. El gran teólogo Calvino no entendía y no interpretaba correctamente porque él está todavía un poco, y ese es el asunto, esos teólogos aún están hablando desde su momento histórico, desde su contexto, y todos vienen de la Iglesia Católica. Más bien es una maravilla que Lutero era tan liberal con su concepto de canto y los instrumentos musicales y los himnos. Trágicamente los puritanos fueron antagónicas también contra los coros e instrumentos musicales. Pero mis héroes, los moravos, pioneros en las misiones, permitieron el uso libre de instrumentos musicales en sus cultos. Hus y los Hermanos Unidos usaron clarinetes, violines, trompetas y trombones, arpas y órganos. Gracias a Dios. Pero uno ve esta tensión entre diferentes grupos cristianos y aún recuerdo yo en la iglesia bautista cuando era joven universitario, qué terrible era pensar en una iglesia que ya empezaban a traer guitarras. Wow, eso era radical. Porque antes era órganos o piano y nada más. Y traer guitarras y guitarra eléctrica y todas estas cosas, esto era inconcebible. Y eso hace pocos años, en realidad. Ahora, cuando hablamos de la organología, esto viene de un sitio de Wikipedia bastante interesante. Estoy tratando de mover, manipular las imágenes, que incluye una organología muy completa, pareciera como loca, ¿no? Toma la parte de tierra, sólido, y saca los primeros 3 clases de instrumentos, cordófonos, membranófonos y diófonos, de sólido, líquido, hidralófonos, instrumentos de agua, aerófonos, instrumentos vientos, luego plasmáfonos,
que dice que son, y electrófonos, como una clasificación muy, muy completa y radical. Eso todo viene de organología directamente de Wikipedia. Interesante la perspectiva. Los idiófonos, sonido producido por un material sólido resonante. Claves, conchas, palillos, huecos, método de ejecución, punteo, golpeteo, fricción, raspado, golpe, agitación, choque, material, madera, piedra, metal, fibra, vegetal, diferentes tonos, número y resonador. Esos son los idiófonos. Y vemos idiófonos en la Biblia. Y esas clasificaciones están en vuestro libro. Y esta semana, dicho sea de paso, tienen que leer el capítulo herramienta E, clasificación de instrumentos, organología, que va a estar en la web y está en el libro que ustedes tienen. Y herramienta E, comentario, clasificación de instrumentos, organología, por Kenneth Hollingsworth, que da más información sobre las diferentes clases de instrumentos. Y aun cuando yo analizo la variedad de instrumentos en la Biblia, veo que nuestro culto evangélico es bastante pobre en términos de clases y uso de diferentes tipos de instrumentos. Creo que nuestra pobreza también viene por tradición y porque no estamos enseñando estas cosas en la iglesia. Algunos sermones básicos sobre estas cosas de parte del pastor puede despertar un movimiento entre los jóvenes de creatividad con estas cosas. Pero nos gustaría ver creatividad con profesionalidad también. No solo bulla que estamos haciendo. Metalófonos, litófonos de piedra, xilófonos, como la marimba de madera, todos son idiófonos. Luego los aerófonos, sonido producido por la vibración de una columna de aire, gaitas, flautas y cuernos, armónicos, trompetas naturales y fabricadas, lengüetas simples y dobles, flautas de diferentes tipos, transversal, pito, nasal, esférica, vertical, simple o múltiple. Tiene su cámara de aire y es el aire que hace el sonido. Libres, tono indefinido. Luego los cordófonos, sonido producido por la vibración de cuerdas. Eso tenemos bastante en la Biblia. La cítara está en la Biblia, su cuerpo, su forma, laúd con el cuello, el papá de la guitarra, el puente, el traste. Ya algunos de ustedes ya saben mucho más que yo de estas cosas. Arpas, la forma del instrumento, cómo resuena, madera, metal, boca, jícara, piel,
ninguno, liras sin puente, cuerdas suspendidas de un travesaño paralelo al resonador, el cuerpo, la forma del instrumento. Todos los cordófonos se diseñan según número de cuerdas, el tono y la forma en que se toca. Los membranófonos, sonido producido por la vibración de una membrana, tambores y tamboriles, tienen su cabeza, simples o dobles, su forma, su marco, un cono, cilindro, cóncavo, reloj de arena, de pie, con pedestal, bordón o tirante, tiene tono, no tono, número, método de ejecución, etc. Ahora vamos a la Biblia. Génesis, creo que es capítulo 4, dice que Jubal crea la lira y el órgano. La lira, yo creo que estoy llegando a la conclusión, porque cuando uno analiza esto en la web y los diferentes documentos hablando de la Biblia, hay bastante confusión, quizá no hay precisión, porque hay varias palabras. Tenemos el quinor, eso es un quinor o lira egipcia, con sus cuerdas muy hermosa, y el arpa. Pero a menudo la Biblia usa esta palabra nebel y se traduce arpa. Pero creo que está equivocado el análisis y la traducción. Y por una razón sencilla, cuando uno analiza la palabra nebel en la palabra, mi conclusión es que la misma palabra quinor en la Biblia se refiere a la lira y el arpa. Y aquí tenemos un montón de versículos. Quizá podemos ver varios. A veces eso es un poco tedioso, pero quiero exhortarlos como discípulos de Cristo, que debemos tener la paciencia de permitir el tedio de ver un montón de versículos y analizar cómo es usado en la palabra para llegar a una conclusión y para aprender. Y es tedioso, es trabajo, puede ser muy aburrido, pero hay que hacerlo. Vamos a 1 Samuel 10:5. Y cualquier estudioso de organología secular tiene que hacer lo mismo en otras formas. El tedio del trabajo de investigar. 1 Samuel 10:5. Samuel profetizando lo que va a encontrar Saúl cuando sube al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y dice, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una
compañía de profetas que descienden del lugar alto delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa. La palabra salterio, vamos a leer, sí, salterio, es nevel, que vimos aquí en la próxima slide, el nevel. Y la palabra arpa es quinor. Eso es una lira. Pero estoy llegando a la conclusión que el quinor bíblico es el mismo o lira o arpa. Y hay otra palabra en griego, quitharizo, que es tocar el arpa, que la Biblia habla en 1 Corintios 14:7 y Apocalipsis, que sería ya una versión griega de la palabra arpa. Pero cuando llegamos a la palabra nivel, perdón, nota la definición de la palabra. Una bolsa de piel para líquidos. Parece más como un odre. Colapsa cuando es vacío. Por lo tanto, un jarrón o florero o odre como similar cuando esté lleno. También arpa, teniendo un cuerpo como arpa. Así dice la definición. Botella, pichel, salterio, viol, bolsa de piel para líquidos. Eso es de la definición en inglés. Y puse aquí con pregunta. A mí me parece que el nivel no es nada más ni nada menos que una especie de gaita. O bagpipe que llamamos en inglés. Hoy esta cosa está loco, se me mueve y no lo estoy tocando. Y es interesante cuando analizamos los usos de la palabra nivel, encontramos que es traducido odre, vaso de alfarero, frasco y arpa. Y uno de los usos más usados son los usos de que es un vaso para líquido, un odre, un vaso de cerámica, un frasco para líquido. Me parece que el error en la traducción es que esta palabra, este instrumento, arpa, que eso es aparentemente un arpa bíblico, es la misma palabra quinor, que no hay diferencia, es más fina la clasificación lira y arpa, pero yo estoy inclinando a decir que nivel no es esto, sino nivel es una especie de gaita, y había gaitas árabes, gaitas de muchos países, no solo de los escoceses, desde hace siglos. Isaías 5:12 habla de en sus banquetes hay arpas, y ahí la palabra es quinor. Vihuelas, aquí dice en la traducción en español, pero en el hebreo es nevel, que creo que es gaitas, tamboriles, tof en el hebreo, y flautas, o khalil y vino. Y no miren la obra del Señor ni consideren la obra de sus manos. Ese es el uso en Isaías
5:12. Y aquí vemos una arpa hebrea, que sería quinor. El salterio también es un poco dudoso qué es su forma, porque hay diferentes resultados cuando uno empieza a estudiar la palabra salterio. En caldeo, pesanterín, un instrumento de cuerdas de forma triangular o de tipo dulcímele, o lo que tocaba mi esposa, un instrumento de Kentucky, dulcimer, que sería como relacionado a esta palabra salterio, aparentemente, y aquí supuestamente es un ejemplo de un salterio bíblico. Aquí hay otro salterio egipcio del Museo Británico. Y luego el sacabuche, que es otra palabra caldeo, y no puse el versículo bíblico. Creo que viene de Daniel, de tiempo en Persia. Aquí hay uno de Egipto. Y el otro es el azur, instrumento, lo que la Biblia interpreta decacordio. Y aquí hay un decacordio en una pintura por Andrea Celestini en 1712, David tocando la cítara, es zither en inglés o cítara, pero la palabra traducido es también en español decacordio. Aquí hay una cítara más moderna. Salmo 33:2 dice, aclamad al Eterno con arpa, cantarle con salterio y con decacordio. Eso sería el azor, instrumento de 10 cuerdas. Una especie de cítara o cítara que tenía 10 cuerdas. Algunos detalles que no he traducido de las partes del arpa y algunas arpas viejas. Luego llegamos a los aerófonos de la Biblia. Y es curioso cuando llegamos aquí, porque aquí también me parece hay bastante confusión. Cuando Jubal crea el órgano, dice, obviamente no es un órgano moderno. La palabra es ugab, pero aparentemente su estilo es, me está actuando, portándose muy mal esta cosa hoy. Es como una zampona que usan los hermanos quechua. Y nos da la impresión también de los diferentes tubos de un órgano. Podría ser el órgano que creó Jubal, una especie de zampona. Porque la palabra original tiene que ver con respirar, un instrumento que usa caña. Y si usaba múltiples cañas, entonces tenemos una especie de zampoña. Zampona, no zampoña. Y luego la flauta o
oboe, Khalil o Jalil, es pronunciado más como Jalil, y vemos en varios versículos. Y el Negev, que es muy parecido al Quena o Pífano, en Ezequiel 28:13, el famoso versículo donde el profeta tiene como una visión de Lucifer tocando instrumentos, Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y otros. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La palabra flautas, nekeb, y nos da la impresión de una especie de quena, o en español también lo llaman pífano. Y luego la palabra tamboriles es tof, que ya es otra clase de instrumento, pero uno de los pocos que se usa en la Biblia en esta clase. Y aquí tenemos un ejemplo, entonces, de flautas de la época bíblica. El Jalil. Y me da la impresión por el estudio que he podido hacer que este órgano es una especie de zampona, el órgano antiguo. Interesante que en la tabernáculo de David hubiera gente tocando una especie de zampona, muy interesante, y quena. Y luego otros aerófonos, esta que se llama mashrop, kita, flauta, y algunos dicen que podría ser el oboe doble de los caldeos. Aquí está el famoso oboe doble de los caldeos, o este tipo de flauta más sencillo. No se sabe en realidad. Podría haber varias clases. Porque la clasificación de instrumentos en aquellos años no era tan preciso como la etnomusicología nos ha permitido para el día de hoy. Y luego llegamos a Daniel, capítulo 3, 5, 10 y 15. Vamos a ir a Daniel 3. Cinco. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampoña,
Esta palabra zampoña en inglés lo está traduciendo dulcimer y no es igual que la zampoña como estamos usando, es totalmente otra cosa, obviamente. Pero curiosamente que el español ya perdí el versículo. Sí, el español en Reina Valera lo traduce las zampoña. Y eso es la zampoña bíblica. Parecido a una especie de gaita, una bolsa de aire. Luego los trompetas, el shofar, el keren y la trompeta de plata. Básicamente son las trompetas bíblicas. Hay diferentes tipos de shofar y el principal trompeta de plata. Y aquí hay una moneda con trompetas de plata y una lira o arpa. Luego los idiófonos bíblicos, símbolos, Selatzal, de 2 Samuel 6:5 y Salmo 155, símbolos y campanillas, Metzelah, aquí está en hebreo Metzelah, Selatzal, el mismo hebreo Selatzal, Metzilal, otras palabras para símbolos en griego, cumbalón, varias clases de campanillas, menana, 2 Samuel 6:5, instrumento de música, shalish, que es traducido a veces instrumento de música, pero lo más probable que era una especie de idiófonos. Y aquí hay ejemplos bíblicos de esos instrumentos. Los membranófonos. El principal en la Biblia es el tof panderos. Y aquí hay una pintura de tipo de pandero. No es, el pandero es más una especie de tambor. Y el pandero moderno, que el tambor moderno tiene sus cosas para hacer bulla. Pero lo que he podido ver en la Biblia son más como, más una especie de tambor como usan los uzbecos. Yo tengo un tambor exactamente como eso, que usan los uzbecos de Uzbekistán y tiene pequeñas cosas de metal alrededor para hacer bulla, además de tocarlo con la mano. ¿Será esto el pandero que tocaba Miriam al cruzar el Mar Rojo? Finalmente, fuera de la Biblia, en Macabeos, hay posiblemente una palabra que podría indicar una especie más de un tambor, pero un tambor pequeño, como posiblemente como algo como este, en el libro de Macabeos 9:39.
Ahora, a la luz de todo eso que hemos visto bíblicamente, hablamos de la clasificación de instrumentos en la etnomusicología. El sistema más usado y el sistema del libro que yo tengo de etnomusicología en inglés, que es este libro aquí, quizá el sistema más usado hoy en día es Hornbostel y Sachs en la clasificación de los instrumentos. Y en el libro que tengo de instrumentos del mundo, sigue esta clasificación en inglés. Yo tengo esto en español, pero en imágenes, no en el libro. Instrumentos musicales del mundo, una enciclopedia, sigue esta clasificación. Y la clasificación es interesante. ¿Qué es lo que vibra? ¿Cómo vibra? ¿Qué es el material de la vibración? Instrumentos donde el material que vibra es sólido, rígido o flexible, pero no estirable, son idiófonos. Instrumentos donde el material que vibra es membrana o cuerda y se estira son membranófonos o cordófonos. Y cuando el aire es el elemento principal de la vibración, estamos tratando de aerófonos, según el sistema de Hornbostel y Sachs. Pero hay sistemas que en la historia podemos ver el sistema chino, que es interesante, que fue integrado con su concepto del mundo, incluyendo fuerzas cósmicas y los elementos. Y los chinos tuvieron 8 grupos que corresponden a los 8 vientos y definido por el material destinado a producir sonido. Cuerdas de seda o piel, de tambores, metal de campanitas, raspadores, badajos y litófonos y otros. Los que contienen aire vibrante, flautas de bambú o de arcilla. Pero el sistema chino para los etnomusicólogos no sirvió para una clasificación universal de instrumentos. Y nota la relación, porque eso es algo que vamos a ver una y otra vez. La música, créelo o no, su raíz es la fe y la religión. Y aquí lo vemos una vez más con el sistema musical chino y su clasificación de instrumentos que tiene que ver con fuerzas cósmicas y los elementos. El sistema hindú fue muy útil para los etnomusicólogos. Los instrumentos musicales son divididos en 4 clases determinadas por la naturaleza del componente vibrante para los hindúes. La palabra vajja es instrumento, entonces talavaya viene de tan, que significa estirar, y son las cuerdas, que sería del sistema de Sachs, cordófonos. Avanada, vaya, adjunto o cubierto con piel, los membranófonos. Shushira, vaya, de hueca o traspasado
para flautas o pipas, no sé si puedo usar la palabra pipas, donde el que toca sopla aerófonos y gana valla de golpear metal o sólido. Occidente serían los idiófonos. Entonces, es muy posible, muy probable que la clasificación occidental tiene que ver con, tomó prestado algunos de estas ideas de los hindúes. Los organólogos de Occidente sacaron ideas de este sistema, indudablemente según el libro que yo tengo de etnomusicología. Y para mí fue muy interesante un sistema étnico de los bazares de Senegal, y estuve con mi esposa y un equipo misionero entre esta etnia en Senegal con los bazares. Pasamos varios días con ellos en una experiencia para mi esposa extraordinaria, que es otra historia. Ya hay bastantes cristianos Basari en el sur de Senegal. Tienen 4 grupos de instrumentos. Fue estudiado por 2 etnólogos franceses, Marie-Thérèse Delestrange y Monique Guessin, de París, 1976. Bueno, publicado su estudio en París, 1976. Instrumentos soplados a un cuerno o en un cuerno o tubo, que ellos llaman como de cuernos, flautas, clarinetes y trompetas. Instrumentos timbrados, campanitas, maraca, cascabel, sonjero, matraca, golpeados, tambores, xilófonos, marimbas, cordófonos como cítara y arpa, y cortados. Nota como cada uno tiene que ver con la acción: soplado, timbrado, golpeado, cortado. Cortado tiene que ver con una arca que corta, como el violín, algún tipo de instrumento de cuerda, pero usando una arca. Y incluye en esta clasificación los raspadores. Esos son los 4 tipos de instrumentos de una tribu animista, algunos ya cristianos, los bazares de Senegal. Estuvimos con ellos en enero a marzo de 1990. Obras pioneros fueron, nota que estamos en la época del siglo XVI de la Reforma. Principio bíblico aquí. Están empezando a precisar más sobre los instrumentos en esta época, y aplico un principio bíblico que vuelve a lo que dije en el principio de la charla de hoy, donde en los Salmos 137:1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Qué estaba en Sión? El tabernáculo de David. Y la música, la gloria de Dios. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, quinor. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
Nota cuando hay cautiverio, aquí hay un principio bíblico, cuando hay cautiverio babilónico, esclavitud espiritual o literal en la iglesia, el resultado tiene que ver con la salud y la gloria de la música. Nota que hasta los babilónicos sabían de la gloria de la música en Sion, la gloria de los instrumentos y los músicos, los 4,000 tocando instrumentos, además de los coros, pero ya en su cautiverio habían colgado sus arpas sobre los sauces, llorando, porque ya la iglesia, Israel estaba en cautiverio. Y eso es lo que pasa con la iglesia cuando no hay salud, no hay vigor, no hay revelación, no hay estudio, no hay trabajo, no hay lucha, no hay innovación. Estamos en alguna medida como iglesia en algún cautiverio. Y creo que este curso demanda realmente, si ustedes van a ser pioneros que pueden transformar la iglesia, hay que empezar, meterse en esto. Y mucho más que yo, porque yo no soy especialista en esto, estoy tratando de ayudarles a ustedes, que ojalá que vayan a ser especialistas en esto. En 1511 sale un libro en alemán, Música Getuch ausgezogen por Sebastian Verdun. Son los primeros tratados de organología, música instrumentales Deutsch por Martin Agricola, 1529. Estamos en la época de la Reforma. Justo la Reforma está pasando, empiezan a salir en la misma época tratados sobre diferentes instrumentos y es obvio Dios está diciendo, estoy soplando vida sobre mi iglesia y dando revelación también sobre los instrumentos. Armonía Universal por el padre Marín Mersenne, 1636, en la época post-reforma. Pierre Trichet, Traité des instruments de musique, 1640. Luego los chinos, árabes e hindúes tienen nombres y clasificaciones de instrumentos y cómo tocarlos para sus ritos y ceremonias. Nota el vínculo religioso aquí. Los documentos de todos ellos estaban relacionados a la religión, porque música en su fondo, la música rock moderna en todas sus manifestaciones, el jazz, todo tiene sus raíces en la religión. El siglo XVI en adelante, con los grandes descubrimientos y exploraciones occidentales, trajeron objetos y especímenes de estudio de instrumentos diferentes de África, Asia y de América Latina. Y eso nos deja que no vamos a tocar hoy, que es la parte 3 de etnografía de la música. Entonces, con esto terminamos la sesión de hoy. Si hay alguna pregunta, pueden hablar ahora, me pueden preguntar ahora. Si no, cerramos la sesión. Disculpe mi voz porque estoy un poco afectado hoy.
Por mi parte, está bien asimilando conceptos y todo de instrumentos y más que todo eso, pero no digamos, por ahora no tengo ninguna pregunta. Asdrúbal y Yasmina, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario, corrección, agregado, cuestionamiento? No, realmente no, hermano. La verdad que es muy importante que todos estudiemos las clasificaciones porque la Biblia, de hecho, eh, cada instrumento tiene un significado. Supongo que debe tener un mayor significado espiritual del por qué se mencionan también, porque tienen ciertas características muy, muy particulares y creo que es muy importante que todos los que estudiamos la palabra de Dios y estamos vinculados con la parte musical podamos tener una perspectiva más amplia sobre los instrumentos. El mundo nunca va a hacer algo que no haya sido realmente puesto por Dios y a veces más bien nosotros somos los de la vista corta y el mundo se adelanta a hacerle el estudio de los instrumentos. Tal vez una observación, o no sé si realmente aplica, pero en la parte de pipes creo que es tubos. En español sería mejor traducido tubos. Tubos, sí. Ok. Pipa es más como para la parte de lo que es el fumar, la parte por lo menos Sí, aquí. eso es un anglicismo que agregué porque no tuve tiempo para investigar. Sí, pero En inglés dicen pipes, ambos para pipa y para tubos. sí, pero en este caso creo que aplica más en lo que es la parte de tubos. Ok. Y me gusta mucho el hecho de saber de que hay información e incluso hay eh, fotos de los instrumentos de los que se habla en la Biblia, tal vez no todos, pero sí lo más acercado. Yo desde pequeño siempre me imaginaba cómo eran los instrumentos, me preguntaba, perdón, cómo eran esos instrumentos, cómo serán, cómo habrán sido, y la verdad que ahorita pues esto me llena bastante el corazón de por fin estar viendo las imágenes de esas cosas que de pequeño me preguntaba. Amén. Me llama la atención que según la clasificación de Sachs, los alemanes, moderna, básicamente lo que usan los etnomusicólogos hoy día, la Biblia tiene los 4 tipos básicos de instrumentos. Me llama la atención y me sorprende un poco que no hay mucha variedad en la parte de membranófonos en la Biblia, ¿verdad? Tambores, como hay en África, ¿no? Pero sí hay, por lo menos, lo que llaman pandero, en realidad para mí es un tipo de membranófono que tiene aspectos también idiófono en el uso moderno. Pero lo que me llama la atención es la pobreza, aún cuando decimos en términos de un libro como eso, la variedad de instrumentos en el mundo y la variedad de instrumentos que usaba David, me siento un poco avergonzado delante del Señor y para la iglesia de nuestra pobreza en muchas iglesias de una guitarra eléctrica, ¿verdad? Y tambores. Y cuando hay tanta variedad de instrumentos, me parece que falta realmente creatividad de nuestra parte, de los músicos. Y yo sé que ustedes en Nicaragua están luchando ser muy creativos
Pero creo que tenemos que enseñar y retar a la iglesia a ser más creativa. Y nota en el sitio de web, tengo un aerófono hecho de un señor que hizo un aerófono de una zanahoria. Hizo básicamente un clarinete y empieza a tocar jazz con el clarinete. No sé si lo han visto. Increíble. Hermano, acuérdese de algo. Bueno, hay dos formas. Definitivamente creo que en campo, cuando uno se acerca a una etnia específica, es muy importante la elaboración de los instrumentos junto con ellos, porque eso nos hace participar de sus costumbres, ser parte de ellos. Aprender de ellos cómo hacer un instrumento. Así es, aprender de ellos, compartir esa pasión que tienen ellos, vivirla junto con ellos. O sea, es algo muy, muy especial que definitivamente creo que no tiene ninguna sustitución de cualquier forma. O sea, creo que es lo más esencial para un misionero, para alguien, para acercarse más al corazón de las etnias. Pero también la tecnología hoy en día no la podemos obviar. Hoy en día en una guitarra puede estar sonando algo como el piano, puede estar sonando tambores, puede sonar como que estuvieran tocando trompetas armonizadas. O sea, ya hoy la tecnología está tan avanzada que en el piano yo puedo tocar una orquesta sinfónica completa y solo soy yo, pues. Pero es muy importante el estudio de los instrumentos para conocer la función, el porqué, la razón de ser, cuál es la filosofía del instrumento, por qué fue creado, qué sensaciones da, qué ideología, o sea, qué pensamiento, no sé, todo lo que tenga que ver no solamente con el sonido como tal, sino la parte espiritual, filosófica, incluso la forma del cuerpo, del mismo, del material que está hecho. Creo que todas esas cosas nos dicen un mensaje, nos dice algo importante del por qué ese instrumento está hecho de esa manera. Y creo que por eso me llama la atención este estudio, porque por algo Dios también nos menciona. No creo que sea casualidad. Dios no pone las cosas por casualidad en la Biblia. No. Es porque tienen un mensaje específico esos instrumentos. No sobra palabras ni faltan palabras. A veces la Biblia es muy escueta y lo que no dice es una forma de comunicar tanto como lo que dice. Y claro que sí. Y yo creo que hay que, quizá un nivel más popular, pero les reto a Laura, a Tatiana en nuestro movimiento aquí en Costa Rica y ustedes en Nicaragua, que empecemos a retar la iglesia en el campo de los géneros de cantos, trayendo nuevos géneros de canto, no lo mismo de lo mismo. Yo sé que ustedes con el jazz están trayendo algo diferente. Y otros géneros y otros instrumentos, inclusive trayendo, estoy seguro, aunque yo creo que se podría hasta comprobar que David trajo instrumentos de los países alrededor de Israel y los usó, igual que empleó a Hiram de Tiro para ayudar en construir Salomón construir el templo, porque era un experto no recuerdo quién era el experto de él, de trabajo con metales, yo creo, o de madera, no recuerdo, pero estos gentiles trajeron mucho conocimiento
que fue utilizado para el templo del Señor. Igual podemos aprender mucho de los músicos y de los instrumentos a nivel mundial y enriquecer la iglesia. Hasta quien quita de traer algún instrumento exótico a la iglesia y hablar de esto y tocarlo, ¿verdad? Y ya sabemos muy bien del impacto de aquellos misioneros que aprenden un instrumento autóctono al grado de experto, cómo esto influye en el evangelio poderosamente. Así que tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Les animo a trabajar, a estudiar y aplicar, ¿verdad? Estos estudios para la gloria del Señor. Tenemos que enriquecer nuestra alabanza. Creo que estamos un poco empobrecidos y a medida que se acerca el espíritu del avivamiento va a haber una restauración y más gloria, más variedad y más énfasis en la variedad en los instrumentos y los géneros de cantos y para la gloria del Señor. Bueno, si no hay otras preguntas, voy a cerrar la sesión. No hay. Ok. No, hermano. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y estén observando la página de web para algunas lecturas que he puesto ahí y va a haber alguna tarea ahí que aún no he colocado. Volví a abrir las tareas de lección, creo que es 4, para que coloquen la tarea en el sitio y les mostré en el sitio de WhatsApp cómo hacerlo. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches, Randy. Gracias.